Te voy a explicar ahora el entorno en el que yo voy a desarrollar el curso. Como veis, es una interfaz muy sencilla y la elijo porque es muy rápida y cumple con todo lo que yo necesito. Tiene un menú de aplicaciones muy clásico, pero fundamentalmente lo que yo voy a hacer va a ser irme al emulador de terminal, ¿vale?, donde aquí se va a estar ejecutando el intérprete de comandos, el /bin/bash, que es sobre lo que más versa este curso, además del resto de conceptos de administrador. Entonces yo lo que hago es con el control más poner la letra algo más grande para que se vea bien en los vídeos y a partir de aquí funcionar. Y como decía, todos los sistemas operativos en general tienen un usuario sin privilegios que no puede hacer operaciones de administrador. Por ejemplo, si yo quiero ver, todos los comandos se explicarán después, el fichero etc shadow, por ejemplo, donde están las contraseñas, me dice que permiso denegado. ¿Cómo paso a ser administrador? En Debian 8 y 9 su, a partir de la Debian 10 su menos. Por lo tanto, ahora yo pongo la contraseña de administrador, hayáis puesto en la instalación de Linux, ¿vale?, vuestra contraseña administrador, y ya soy, como veis, root. Root es el administrador. Hago un identificador y ya puedo hacer todo lo que quiera, por ejemplo, ver el fichero de contraseñas cifrado etc shadow, ¿vale? Esto fundamentalmente son las diferencias que quiero que sepáis para que podáis ejecutar todas las tareas de administrador del curso, ¿vale? Ahora os voy a mostrar otros dos entornos, ¿vale?, para que no tengáis miedo a que el vuestro sea diferente. Os voy a enseñar un Ubuntu con un interfaz gráfico distinto, con Genome, también muy famoso, y luego un CentOS, también una distribución muy famosa, y vamos a ir a otro entorno distinto, pero muy popular nuevamente, como es KDE, ¿de acuerdo? Aquí, para instalar aplicaciones, utilizaría apt, ¿vale? apt, por ejemplo, update, pues me estaría a mí viendo los repositorios de los paquetes para instalar software, y en las que están basadas en Red Hat como CentOS tendría que utilizar yump o RPM, ¿vale? En Ubuntu sigue siendo válido apt. Vamos a ver el resto de distribuciones. Aquí veis una Ubuntu 20.04 con el entorno gráfico clásico de Ubuntu que instala por defecto, y aquí en los programas pues podemos tener, depende de la instalación, pues varias cosas. En general, en el terminal pues vamos a abrir, igual que en Debian, un simulador de terminal que nos va a permitir hacer también el texto un poco más grande y en definitiva tener colores y poder manejarnos un poquito mejor por el terminal. Como veis, yo también soy alumno, ¿vale?, un usuario sin privilegios, pero si ahora quiero hacer tarea de administrador y hago su menos igual que en Debian, pues le pongo la contraseña, pero no entra, ¿vale? No es la manera por defecto de funcionar. Sin embargo, si pongo, por ejemplo, cat etc shadow, igual que antes, no me va a dejar, permiso denegado, pero ¿qué haría yo? Pues poner delante sudo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace eso? Para no estar utilizando en exceso el usuario administrador, ¿vale? Entonces, en general, tendríamos que utilizar siempre un usuario sin privilegios y solo de vez en cuando el administrador. Entonces, si yo pongo sudo, me pide la contraseña, pero me accede al fichero. ¿Por qué? Porque digamos que yo puedo utilizar permisos de administrador si le voy poniendo la contraseña. ¿Qué podéis hacer también? Poner sudo -i. Ponéis sudo -i y fijaros que entonces sí que se identifica también como root, ¿vale? Podéis trabajar de las dos formas. A partir de aquí ya no hay ningún problema. Puedo utilizar apt, puedo utilizar dpkg, todos los ficheros y las configuraciones igual que en Debian. Muy pequeñas las diferencias a la hora de trabajar. Vámonos a CentOS. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues un CentOS 7 sobre un entorno gráfico KDE. Como veis, también tiene un interfaz bastante amigable y también muy famoso. Tanto Genome como KDE han sido siempre los buques insignia. De tal forma que yo también puedo venirme a aplicaciones y o bien entrar en utilidades y buscar el terminal, o directamente poner aquí terminal, y entonces me aparece o el Xterm o el Kconsole, da igual. La cuestión es que yo me voy a ir a un entorno en el que puedo empezar a poner comandos. Una vez más, control
más para hacer la letra más grande y vuelvo a decir que empiezo como un usuario sin privilegios, alumno, pero aquí sí funciona su menos, ¿vale? Pongo mi contraseña y ya soy root, por lo tanto puedo activar el sudo en general en todas las distribuciones, pero por defecto aquí no viene activado. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es la diferencia con CentOS? Pues que yo hago apt y no se encuentra. ¿Por qué? Porque no se utilizan los repositorios ni la paquetería .dev, se utiliza RPM. ¿Qué tendría que hacer? Pues utilizar yum, ¿vale? Y utilizo yum list, por ejemplo, y aquí pues me va a mirar los repositorios que están activos y los paquetes que tengo instalados. Por último, y también me sirve para hacer una pequeña demostración, puede ser que hayáis instalado una distribución que algún comando no esté, ¿vale? Por cualquier circunstancia, porque se ha actualizado, porque los repositorios que habéis puesto no lo tienen. En general yo utilizo el editor Nano porque me parece muy sencillo y yo hago los cursos intentando que sean lo más fácil de comprender. Pero fijaros qué pasa si aquí pongo nano yo.txt. Me dice no está, no se encontró la orden. ¿Por qué? Porque es un paquete que no está instalado. No pasa nada. Y es lo que os quería explicar. En general veréis que yo estoy utilizando Debian y utilizo apt para instalar software, y aquí en CentOS, en Fedora, en Red Hat, en SUSE, bueno, SUSE tiene la suya, últimamente utiliza más otra distinta, pero en general todas las que yo he dicho utiliza yum, ¿vale? Paquetería yum. Entonces yo puedo hacer un yum search nano, ¿vale? Me lo busca en los repositorios y me dice, sí, tengo este paquete. Ah, pues perfecto, lo instalo, no pasa nada. Yum install nano, ¿vale? Todo esto también está explicado con pelos y señales en la correspondiente sección de uso de paquetería, tanto de dev como RPM. Así que no tengáis miedo si estoy poniendo comandos que no entendéis ahora, simplemente para haceros una demostración. No podría demostraros nada sin poner comandos, ¿vale? Todo se explicará después. Entonces decía que en yum me dice que si lo quiero instalar, pongo una Y, le digo que sí. Se descarga los paquetes de los repositorios y lo instala. Muy sencillo, es la típica manera y la más fácil de administrar software, con apt o con RPM y yum. Y ahora si yo hago nano yo.txt, pues como veis aquí puedo escribir, es un editor de texto en modo consola muy sencillo. También se explica sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, 3 distribuciones distintas, 3 entornos gráficos distintos y en todos funciona lo que vamos a explicar. Podéis utilizar el que queráis con las pequeñas diferencias que os he explicado. La instalación de paquetes o la manera de ejecutar instrucciones como administrador.